y quisiera hacerlo diciendo que soy un lector empedernido y que esto va a venir bien a la hora de hablar de un libro que he leído con mucho detalle y con mucha alegría porque sé que es un proyecto muy especial para Lola. Es muy difícil separar la biografía personal, digamos, de la faceta periodística de Lola y también de su faceta literaria. Y esto es así desde que el 3 de agosto de 1977 abriera sus ojos al mundo, y no hagan la cuenta, es muy joven. Y desde ese momento en el que fue recibida radiando a través de nada menos que de las emisoras de la Guardia Civil su nacimiento a los puestos vecinos de las compañías vecinas, porque como les digo fue en el cuartel de la Guardia Civil, en la casa número 12, hecho que no era frecuente porque ella no fue a ningún hospital, nació aquí, es valverdeña 100%, y el hecho de que se radiara su nacimiento creo que fue un presagio suficientemente bueno como para que se haya dedicado al periodismo después en su vida. Desde luego fue un hecho singular. Y viviendo en el cuartel y luego en el pocillo de la Martina, pues asistió al parvulito del Pilar, al Colegio Menéndez y Pelayo, al Colegio Los Molinos, corrígeme si me equivoco. No, vas muy bien. Y posteriormente la secundaria pues la hizo en el Diego Angulo, del cual está entrando una emérita docente en estos instantes, que la conoció también. Y después de esa... Que muchas gracias por venir, Andrea, que ese cachillo te has perdido, no. Luego estamos empezando. Y después de su etapa formativa aquí en Valverde, pues hizo lo que hacen todos los estudiantes universitarios, que es dar el salto a Sevilla o fuera de Valverde. Y en la Facultad de Periodismo en Sevilla, pues terminó en 1999 ya con 21 años y con la carrera terminada. Antes de terminar la carrera había hecho las prácticas en el gabinete de prensa del ayuntamiento de nuestro pueblo y recibió la oferta de esta casa de llevar la revista Facanía, cosa que ella aceptó, que fue un trabajo ímprobo y un trabajo, sé que muy bonito y sé que también muy duro, muy constante, en una época en la que los medios técnicos no eran los de ahora y en la que había que teclear muchísimo y muchísimas hojas de libreta arrancar para que la revista viera en su fecha la luz. Aparte de la revista Facanía, empezó la corresponsalía con el periódico Diario Información, el periódico Valverde Semanal, que hacer un periódico en papel cada semana, con lo que da de sí un pueblo como Valverde, no siempre era fácil, ¿no? Alternó estos primeros trabajos con la televisión, el canal 38, el medio local de televisión, el que hizo pues, informativo, luego retransmisiones muy populares de carnaval y de otras índoles, y con la radio, con Radio Valverde Cadena Ser, de la cual también aquí algunos compañeros que recuerdan esa etapa y con los que convivió y sigue manteniendo amistad, ¿no? Tras esta primera etapa, pues se marcha nuevamente a Sevilla para seguir trabajando allí y trabaja en los periódicos Aljarafe Información, Mairena Información, en la revista Inturjoven, en el Colegio de Fisioterapia de Andalucía, Radio Aljarafe Televisión, el Correo de Andalucía y posteriormente medios más conocidos como Canal Sur o como Telecinco. Y aquí les tengo que contar una anécdota antes de decirles que actualmente trabaja llevando pues, el gabinete de prensa del número 112 de emergencia de Andalucía, es decir, gestionando lo mucho que da de sí ese número de teléfono, más que el número de teléfono. La anécdota es una anécdota muy sencilla. En este paso de saltar de Valverde a la capital del reino, se puede dar un paso más que ir a la capital, a Madrid, ¿no? Y ella recibió una oferta, sitúense ustedes en la época de entonces, ¿no? En la televisión que había entonces, en la popularidad que tenía Paco Lobatón y su productora, con un programa que yo no recuerdo el nombre. Está pasando, ¿no? Está pasando. Bueno, pues ese era un programa de máxima audiencia y tal, y la productora muy potente, como le digo, de Paco Lobatón, pues abrió un proceso de selección, que era también un casting, porque había que quedar bien en cámara, y aquí Lola se fue a Madrid, hizo el casting, lo pasó, y luego dijo que no, que todo siguió. Porque luego se planteó que si ella tenía su piso comprado en Sevilla y estaba cerca de su pueblo y con su gente, pues que en Sevilla había que trabajar muchas horas y en fin. Así que el terruño tiró de ella
Y bueno, en Sevilla, como les digo, pues tiene su estabilidad laboral porque la Junta de Andalucía no es mal paramento. Hay una doble ida y vuelta, no sé si observan ustedes el hilo. Ella está en el pueblo y se va a Sevilla y viene al pueblo a trabajar y se va a Sevilla otra vez. Y esta ida y vuelta es importante, no solo en su biografía, sino también en este libro. Es importante además para comprender pues, que el tiempo de vacaciones, por causas familiares, ¿no? Por circunstancias familiares, pues nuestra ascendencia es serrana y mantenemos la casa de Corteconcepción, y en esa casa de los abuelos y de mi madre ella ha pasado también muchas vacaciones. Eso también se aprecia en el libro, ¿no? Sus pueblos, que son dos, Valverde y Corteconcepción, juegan un papel dominante, si no ya lo comprenderán. El pueblo se presenta como un refugio de la memoria y también como un oasis donde descansar. Como les digo, lo de la biografía es un poco ambiguo y vamos haciendo un poco ese, pero ahora tocaría hablar del libro, de historias de mi historia, de su historia, del estilo y de la temática. Además de haber escrito miles de artículos y de textos periodísticos que tienen unas características muy concretas, Lola ha cruzado la línea de la ficción, que por cierto hay periodistas que lo hacen a diario, pero no deberían. Ella ha cruzado la línea de la ficción para confeccionar estas 8 historias, como, digamos, 8 paisajes de la inmensidad humana. Las historias están escritas con un estilo sencillo, que es engañoso porque esconde temas profundos. Y detrás de esa apariencia está como la labor artesana de alguien que conoce muy bien el oficio de escribir y que ha dibujado sus relatos con los grandes temas que nos inquietan a todos y que consuelan también al alma humana. Lola aborda el tema del amor en las muchísimas facetas que tiene y cómo nos relacionamos con él perdiendo y ganando. También desgrana las maneras diversas que tenemos las personas de amarnos y de hacernos daño. En la realidad, en nuestros anhelos y también en la memoria, en nuestros recuerdos. Como una aberración necesaria también, asoma en las páginas de este libro el tema del abuso, que es el Dr. Hyde de los sentimientos nobles. Como ocurre en las calles de este pueblo, Lola ha creado personajes que se cruzan con sus relatos y a través de sus relatos, pero se cruzan sin estorbarse, compartiendo el tiempo y compartiendo el espacio y otras veces cohabitando en la memoria. El pueblo, como les digo, es un ideal y una maldición, como tantas dualidades que nos acompañan en la vida. El pueblo es un lugar bendito al que acudir y un lugar maldito del que huir. En las páginas del libro encontramos, además del amor, temas como la desilusión, el miedo, la culpa, el perdón, y encontramos la nostalgia como la manera de viajar hacia lo que nos hace daño y también hacia lo que nos reconforta. Para viajar hacia donde este libro nos lleva, creo yo, la autora despliega un alarde de empatía imprescindible, además del talento preciso para resolver con una estética que parece sencilla, la forma, la profundidad de los sentimientos que les comentaba antes, que son complejos como los que tenemos todos. Y para terminar, yo les invito a que abran las páginas de este libro y se dejen llevar por un trabajo que honestamente creo que está muy bien hecho. Por páginas construidas con tesón, con pericia, de manera muy cariñosa, que consiguen crear la ficción más creíble. Esto tiene relación con lo del texto periodístico, que no tiene que parecer creíble, tiene que serlo. La ficción, que es mentira, tiene que parecer creíble para que nos llegue al corazón, ¿no? Y esta periodista sabe hacerlo y va a conseguir engañarles con el truco consentido que existe entre los lectores y los escritores. Las páginas del libro no son ciertas, pero podrían serlo. Y sus historias no han ocurrido, pero van a ocurrir, van a tener lugar en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Y créanme que es muy fácil dejarse llevar por estos relatos, por la magia de un paisaje humano bien construido. Y eso, lo digo yo, modestamente, no como hermano de la autora, sino como un lector empedernido. Y ahora le cedo la palabra a la escritora. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por esta presentación tan bonita.
Muchas gracias por estar aquí, en este momento que para mí es tan especial, es tan bonito. Muchas gracias por todo el cariño que me estáis dando, por todas las palabras tan preciosas que me estáis regalando en estos días, por vuestra presencia, por los mensajes que me están llegando. Me están pasando cosas muy bonitas con este libro, me estoy reencontrando con personas a las que hacía muchos años que no veía, por lo que dice Vicente, ¿no? Porque tengo la suerte de tener 2 pueblos y ahora uno más, ¿no? Entonces no estoy tanto tiempo como me gustaría aquí. No tengo de verdad palabras para expresar todo lo que estoy sintiendo y lo que este libro me está regalando. Lo primero, como decía antes Vicente, es dar las gracias al Centro Cultural Católico que me ha ofrecido este espacio, ¿no? Al que le tengo tanto cariño porque, como comentaba él, yo nací 2 veces, ¿no? Como ha comentado Vicente, una vez en el caluroso mes de agosto del año 77, tal como él ha descubierto, y otra vez, esa vez nací como valverdeña y nací como periodista aquí en julio del 99, ¿no? Y yo recuerdo con muchísimo cariño aquellos meses en los que aprendí el oficio artesano de contar historias en un pueblo que me acogió con los brazos abiertos, donde yo había estudiado, había hecho la GB, el instituto, pero no conocía a mucha gente. ¿Y cuántas personas me ayudasteis? Veo a Tomás, a Manolín, a José Manuel, cuántos amigos me ayudaron, ahora son amigos, entonces no los conocía, a hacer posible ese camino, ¿no? Ese camino de periodista. Una etapa, ya digo, que recuerdo con muchísimo cariño, con muchísimas anécdotas, ¿no? Y aprendí a empezar a ser periodista. También quiero agradecer al área de cultura del Ayuntamiento de Valverde, que ha compartido la publicación del libro, a los medios de comunicación locales y, por supuesto, a la editorial Cuadranta, que ha confiado en mi trabajo. Y déjenme que les dé las gracias con mayúscula a mi familia, a todos los que están hoy aquí, a los que no han podido estar pero siguen estando, porque sin ellos yo no me hubiera atrevido a hacer esto, ¿no? Y en definitiva, a las personas, como digo en la dedicatoria del libro, que saben bien amar, ¿no? Historias de mi historia, como ha comentado ya Vicente, es un conjunto de 8 relatos que están entrelazados, con los que yo no tengo mayor pretensión que contarles o compartir con, me vaya a perdonar que os diga, que os tutee, ¿no? Compartir con vosotros pues esas historias que han salido de mi corazón, de mi cabeza. Una persona a la que yo quiero mucho me dijo: compartir es vivir, y yo lo que quiero es compartir con vosotros estas historias, ¿no? Con que alguno de vosotros se emocione con alguna de las historias o se sienta identificado con alguna de las situaciones, yo ya me habré dado por satisfecha con este libro, ¿no? Como decía Vicente, son relatos ficticios, igual que los personajes que en ellos aparecen, pero sí es verdad que beben de historias que yo he escuchado, que me contaba mi madre, que era una gran contadora de historias, mi abuelo, historias, personajes que se cruzaban, que formaban parte de esas tardes en la mesa de camilla, o con mi abuela, o con anécdotas, o personas que ella había conocido cuando había estado viviendo en otros sitios, ¿no? Esas personas, con mucho respeto, con mucho amor, algunas de esas personas yo las he convertido en personajes. Y por supuesto el libro tiene pinceladas autobiográficas, ¿no? Lo contaba Vicente, el pueblo como entidad está presente en cada uno de los relatos. El proceso de creación de Historias de mi historia ha sido largo, aunque el libro es cortito, pero bueno, ha sido largo porque en los últimos años de mi vida yo he estado ubicada o centrada en otros menesteres que eran con mucho más importantes que escribir. Pero como siempre me ha gustado mucho contar historias, y yo cuando me preguntaron ¿por qué quieres ser periodista? Yo quise ser periodista, ingenuamente no lo contesté a aquella profesora que me preguntó ¿por qué quieres ser periodista? Porque yo quiero contar historias, ¿no? Y bueno, yo sigo manteniendo esa ingenuidad, a mí me gusta contar historias, me lo dicen mis hijos Mario y Adrián, a los que le mando un beso enorme, que hoy no han podido estar conmigo, y me dicen: mamá, siempre estás contando historias. Bueno, hijo, pero eso no es malo, ¿no? Hay que contar las historias tienen que contarse, tienen que trascender más allá de las generaciones, ¿no? Entonces, mientras yo estaba en esos otros menesteres que eran con mucho más importantes, seguía por dentro, como cuando tú pones un guiso que se va haciendo ahí a fuego lento, que dejas echados los ingredientes que se vayan mezclando bien, pues yo seguía escribiendo en mi cabeza, y así se fue formando. Cuando ya ha sido el momento, los ingredientes ya estaban bien, y yo me he atrevido y ellos me han apoyado,
es cuando ya he dado el paso de publicar este libro, ¿no? Antes yo no me había atrevido tampoco, porque siempre me ha dado mucho respeto y esto de la publicación y de hacer visibles estas historias que, bueno, pues yo lo que quiero es lo que os comentaba, ¿no? Compartirlas con vosotros. En el libro hablo del amor, como decía Vicente, del amor, del desamor, de la amistad, de la traición, del olvido, de las vidas no vividas, de las que se quisieron vivir y no se pudo vivir, o de aquellas que se vivieron y se hubiera deseado no vivir, ¿no? En Omega, en el primer relato, yo he querido hablar precisamente de la nostalgia de esas vidas que no fueron posibles y del recuerdo que nos deja siempre el primer amor. ¿Qué huella nos puede dejar a esa primera persona que amamos? La amistad es otro de los temas, y aquí tengo hoy la suerte de tener a muchas personas a las que quiero, a grandes amigas y grandes amigos que de verdad ya lo he dicho en otras ocasiones, pero vengo llorada de casa por si acaso, porque claro, son muchas emociones. Hay gente a la que hace mucho tiempo que no veo y hoy ahora mismo tengo la adrenalina por las nubes. Pues la amistad como la que yo tengo con muchas de las personas que están aquí, es otro eje que atraviesa el libro y se ve en varios relatos. En el segundo de ellos, en Detrás de las cortinas, yo abordo esa amistad entre dos mujeres de distinta edad. Y cómo cuando tenemos edades diferentes, ese paso del tiempo nos ofrece una perspectiva diferente de un mismo hecho, ¿no? En este caso sería del amor, de una historia de amor, ¿no? Cómo somos capaces de ver un mismo hecho desde distintas perspectivas dependiendo de la edad que tengamos, ¿no? Me gusta pensar que el tercer relato, que se llama Destiempo, en este tercer relato el eje principal, la columna vertebral, es el amor propio bien entendido, el amor a uno mismo sin hacerle daño a los demás. Y también hablo en este relato de lo importante que es hacer las cosas en el justo momento. Mi madre, que era una persona sabia, una mujer sabia, a la que le gustaban mucho los refranes, me decía siempre: Lola, más vale un huevo frito a tiempo que un jabón a destiempo. Y qué verdad es, ¿no? Ella lo decía así y qué cierta es esa frase, porque es verdad que los gestos, el tiempo, el momento, es muy importante, ¿no? Lo es en la comunicación y lo es en la vida también. Y en esta historia hablo también de la reconstrucción o de la autorreconstrucción después de un momento de devastación personal, esos momentos en los que hemos perdido un ser querido, hemos perdido la ilusión, tenemos algún tipo de pérdida y la vida nos ofrece la oportunidad de reconstruirnos, ¿no? Ese es otro eje de este relato. En el cuarto abordo un tema que a mí últimamente me está rondando mucho, que no me preocupa, pero sí me ocupa, que es la aceptación de la imperfección humana. Es un territorio que todos habitamos, todos somos imperfectos, aunque muchas veces se nos olvida. Y eso nos hace ser más exigentes con nosotros mismos. En realidad, cuando uno acepta que es imperfecto y acepta la imperfección de los demás y aceptamos que podemos decepcionar y tenemos derecho a decepcionar a los otros, podemos empezar a querernos y a respetarnos y a aceptarnos como somos, ¿no? No es nuestra responsabilidad las expectativas ajenas, pero sí lo es la gestión de nuestras propias expectativas. Y estoy muy convencida de que cuando uno es misericorde y humano y amoroso y compasivo con uno mismo, es capaz de serlo con los demás. Eso es lo que yo he querido tratar en esa historia. La quinta es la más autobiográfica, se llama Sin paciencia. Ya los que me conocen saben que yo de paciencia llevo la justa. Y aunque como ya tengo una edad, ¿verdad?, que ya tú te has encargado de decirle a todo Valverde la edad que tengo, por si alguien no lo sabía, pues como ya voy teniendo una edad, voy teniendo un poco más de paciencia, pero tengo la justa, ¿no? Entonces, en este quinto relato yo hablo de otra cosa, no hablo de la paciencia. Me ha servido para ponerme en paz con una historia personal, familiar, y para reconocer el arduo trabajo que tuvo en un momento de nuestra vida nuestra madre, porque tuvo que cuidar a nuestros abuelos, a nuestro abuelo concretamente, y a nosotros. Y siempre supo estar
a la altura de las circunstancias, ¿no? Ese relato me ha servido para, con los ojos de una mujer adulta, saber valorar el esfuerzo que ella tuvo que hacer, el esfuerzo que tuvo que hacer toda la familia en aquel momento. Y también para recordar que cuando uno hace las cosas lo mejor que sabe en cada momento, es importante que ya tenemos recorrido un gran camino de la vida, ¿no? El sexto relato, que se llama Ojos Agua Marina, ahí lo único que he pretendido es hablar de un hombre con un corazón bueno. Un hombre bueno al que el azar le regala a una persona que no lo es tanto. Es decir, cómo el azar nos puede regalar a personas maravillosas y a otras que no lo son, y cómo eso puede determinar nuestra vida, ¿no? Y el séptimo, que se llama Al Sol, para mí es uno de los más entrañables porque abordo la amistad, pero en una etapa de la vida que es tan compleja, que es la adolescencia. Y aquí yo tengo amigas de la adolescencia que están por allí al fondo, pues que son todas jovencísimas igual que yo. En este relato que se llama Al Sol, transcurre en esa azotea, en la azotea de mi abuela Mercedes, en esa azotea que para mí es imaginaria, ¿no? En el relato, en la azotea de mi abuela, y habla de la amistad en esas edades, ¿no? Cómo esas amigas, esos amigos que encontramos en esos años en los que todavía no estamos formados como personas, pueden marcarnos tanto, y las buenas amistades van a durar siempre, ¿no? Y nos van a acompañar cuando ya nos vamos haciendo mayores. Y en el último, como decía Vicente, pues, que se llama Racimo de Uva, sí abordo la parte más miserable del ser humano, que es el maltrato, ¿no? Que es la forma máxima de desprecio a otro ser humano y el abuso más terrible. Una realidad con la que todos hemos convivido y con la que ya afortunadamente nos vamos callando cada vez menos, y espero que así siga siendo. Y ahora a mí lo que me gustaría es que escucharais unos fragmentos de 3 de los relatos en otras voces, y para ello cuento con la ayuda una vez más de mi familia, y van a leer por orden Juan, Carmen y Concha, a los que les agradezco enormemente el esfuerzo y la ayuda. Ellos van a leer un fragmento de cada uno de estos relatos. Os los dejo con ellos.